una de las traducciones. Y vamos a leer un texto para empezar que está en Isaías 40. Isaías 40. Y a este y a otros textos vamos a estar haciendo referencia hoy y el martes que viene, porque de alguna manera lo que Isaías intenta hacer con el pueblo de Dios en ese momento es que el pueblo de Dios eleve su concepto de Dios. Tenían un concepto más bien pobre de Dios, y Dios lo que quiere es que ellos tengan un concepto más alto de Dios. Isaías 40, Nicolás. Está entre Génesis y Malaquías. Isaías 40. Échale un cable ahí, Manuel, porque estás al lado de él. Ya estamos, Nicolás, ¿sí? ¿Todos? Isaías 40, versículo 12. Dice Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado que desde la tierra que se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas? Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 24. Como si nada hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sembrado, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Muy bien, así que estudiaremos los atributos de Dios. Pero primero quiero contaros, hacer referencia a una fábula. Esta fábula dice que 5 ciegos en la India los pusieron a tocar a un elefante. 5 ciegos los pusieron a tocar a un elefante. Así que el primer ciego se acercó al elefante y tocó su espalda. Y entonces dijo: un elefante es como una pared. Tocar la espalda del elefante es como una pared. El siguiente ciego lo tocó también y tocó el rabo. Y dijo: un elefante es como una culebra. Ahí, ¿no? El rabito que tienen los elefantes. El tercer ciego vino y tocó un colmillo. Así que dijo: un elefante es como una lanza. Una lanza. El cuarto ciego vino y tocó una pata. Y dijo: un elefante es como un árbol. Le parecía un árbol. Y el quinto vino y tocó una oreja del elefante. Y dijo: un elefante es como un abanico. La fábula dice: ¿quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Alguna otra opinión? ¿Todos? Ninguno. Las dos respuestas son correctas. Todos tienen la razón, pero ninguno tiene la razón tampoco. Porque un elefante es verdad que es como una pared, pero no solamente es como una pared. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cada uno tocó solo una parte y se hizo una idea concreta de sí, pero no completa. No completa.
pero cada uno tenía una idea de sí. Hoy día, cada uno en nuestras iglesias incluso parece tener también su concepto de Dios. Si preguntáramos, cada uno de nosotros tenemos un concepto de Dios. Depende de en qué momento estemos, de ánimo, depende en qué momento de la vida posiblemente, depende en qué circunstancias, si estamos sanos o estamos enfermos, si estamos bien o tenemos problemas. Y de alguna manera tenemos una idea de Dios, que muchas veces, a lo mejor hasta nos lo hacemos nosotros, esa idea de Dios. Y para nosotros, Dios en este momento es tal cosa. Por ejemplo, el Salmo 50 nos advierte, que dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? O sea, Dios no es como nosotros. Y nosotros a veces tendemos a tener una imagen humana de Dios. Por ejemplo, si estamos en problemas, deprimidos, pues tenemos una imagen de un Dios que tiene que venir a animarnos, a consolarnos, a abrazarnos, a sentir no sé qué, porque de alguna manera tenemos necesidad de compañía, ¿no? Si tenemos una necesidad económica, pues Dios para nosotros será pues una especie de buen amigo que sabe que estoy mal y tiene dinero más o menos y me ayuda, o me presta el dinero sin intereses, no sé, ¿no? Tenemos esas ideas a veces. Un filósofo, Voltaire, dijo que Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. Dijo él. Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. Como diciendo que nosotros al final también habíamos creado a Dios. ¿Por qué? Pues porque le necesitábamos, porque teníamos que mirar para arriba, por todo esto. Así que por eso es tan importante o es esencial que nuestro concepto de Dios se base en la Escritura. O sea, nuestro concepto de Dios se tiene que basar en la Biblia. No en nuestras necesidades, no en nuestras emociones, no en cómo estemos en ese momento, no en algo concreto, no, tiene que basarse en la Biblia. Por eso muchos hombres y mujeres también han escrito y han debatido acerca de Dios y nos han dejado estudios muy serios y profundos para poder entender a Dios y para que nuestra imagen de Dios no esté de alguna manera distorsionada. En cambio, en vez de conocer a Dios de acuerdo a tener una base de lo que es Dios basado en las Escrituras, muchas veces metemos a Dios ¿dónde? Pues por ejemplo en una idea personal, que normalmente tendrá que ver con tus circunstancias. Es decir, depende de cómo la persona esté, pues tiene un concepto de Dios. Por ejemplo, hay personas, no quiero especificarlo porque no quiero, vamos, o sea, pero, por ejemplo, yo recuerdo una persona que siempre hablaba que Dios era justo, que Dios no permitía nada, que Dios no pasaba nada por alto, que había que estar ahí, que no sé qué, que tal. Y estaba correcto lo que decía, ¿no? O sea, no digo que no estaba correcto. Pero ¿cuál fue el problema? Luego, un hijo de él tuvo un problema serio. ¿Y qué pasó? Su predicación cambió. O sea, cambió totalmente. Y porque su imagen de Dios a lo mejor cambió. Porque antes miraba un Dios justo porque estaba bien él y sus hijos, pero en el momento que su hijo no estaba bien y tenía un problema, entonces ya él posiblemente tuvo la necesidad de ver a Dios como alguien ya que iba a perdonar a su hijo, lo iba a ayudar, que Dios es amor, que no sé qué. Y no juzgo a esa persona porque posiblemente yo haría lo mismo, ¿no? O sea, es normal, es muy difícil que nuestra idea de Dios no se base en nuestras circunstancias. Es muy difícil, o sea, es casi humano hacer eso. Pero por eso queremos tener una idea concreta de Dios en la Biblia, para cuando tengamos una circunstancia, saber a dónde ir, ¿no? y estar firmes ahí en eso. O a veces... No sé si está muy alto esto. No, ¿está bien? ¿Está bien? Vale, está bien. Perdón, me daba la sensación de que estaba alto, gracias. A veces tenemos una idea errónea, lo metemos en una idea errónea, normalmente por una mala lectura o una interpretación del texto bíblico. Por ejemplo... Hoy hay muchas iglesias que hablan de que Dios es amor, que Dios lo perdona todo, que no sé qué, que no sé cuánto, porque se basan en una serie de versículos que sí es verdad que hablan de eso, ¿no? Pero no van a otros. Y aún interpretando un versículo, lo puedo estar interpretando mal.
pero no mal porque vayas a decir una herejía, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, no porque vayas a decir una herejía o un disparate, ¿no? Sino porque a veces, aun cuando vamos al texto bíblico, podemos acomodarlo también a nuestras circunstancias, ¿no? De hecho, hoy se oye mucho, ¿no? Leemos la Biblia, bueno, yo creo que... Y eso está bien porque tú tienes que tener una creencia, pero hay que tener cuidado que esa creencia que tú tengas o esa interpretación que tú hagas de ese versículo no lo bases en lo que en tus emociones o en tus circunstancias, porque eso es muy peligroso. Sabemos, ¿no? Sacar los versículos del contexto es muy peligroso. Satanás se atrevió a atacar a Jesús de esa manera. O sea que nosotros también tenemos peligro con eso. O en una idea cultural de Dios. La cultura modifica nuestra conducta muchas veces en vez de Dios. Hay cosas que a lo mejor en España están culturalmente aceptadas, ¿sí? Mejor puede haber una costumbre en España que no esté mal vista por la gente. Pero eso no tiene que modificar mi visión de Dios. O sea, sabéis que siempre lo he dicho, la Biblia es una contracultura. La Biblia, o sea, la cultura hay que pasarla por el filtro de la Biblia, no al revés. Bueno, pues como aquí todo el mundo lo hace y no es malo, pues ya está. No, vamos a ver la Biblia, ¿no? A ver qué dice y hacer un estudio serio de esto. O también, la única manera de saber cómo es Dios es descubrir lo que Él mismo ha revelado en las Escrituras. O sea, lo que Él mismo reveló de sí mismo en las Escrituras. Por ejemplo, en un momento muy difícil para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por su pecado, por su idolatría. En Babilonia no lo estaban pasando bien, tuvieron muchos problemas y luego pasaron los 70 años y aun cuando pasaron los 70 años y tenían que volver ellos a Israel, a su tierra otra vez, los capítulos últimos de Daniel nos habla de una amenaza que había de parte de reyes del norte, que vendrían con mentiras, con cosas al pueblo, intentando engañarles, intentando asustarles, un montón de cosas, ¿no? Y Daniel, en el capítulo 11:32 dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, lo que está diciendo Daniel es, ante todo lo que nos rodea y todas las presiones y las voces que tenemos, que nos llaman a quedarnos aquí, y de hecho sabemos que muchos se quedaron, ¿no? Pero aquellos que conocieron a Dios de verdad, se esforzaron y actuaron, ¿no? Al final es lo que importa, ¿no? Que nosotros podamos conocer a Dios. Y eso es lo que hará que nos esforcemos y actuaremos, actuemos. No una reunión, no la iglesia, no, porque no, son 4 paredes, o lo que digo yo sé que está basado en la Biblia, pero al final son mis palabras, ¿no? Pero lo que nos ayuda a esforzarnos y a actuarnos es conocer a Dios realmente. Y vamos a ver cómo Dios se revela en la Escritura. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo habla, ¿no?, de la profundidad de su amor. Y en el libro de Efesios hay como 2 partes. Una primera parte donde él dice lo que somos en Cristo, que nos escogió en Cristo, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, etcétera, ¿no? Y en la segunda parte ya nos dice lo que tenemos que hacer ahora que estamos en Cristo, ¿no? Pues vivir como hijos de luz, andar en amor, rescatar el tiempo, ofrecer nuestros sacrificios, servir al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el centro, justo, según entiendo yo, de Efesios, está esta recomendación de Pablo a los Efesios. Que él ora para que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es como que Pablo está diciendo, ¿no? De todo lo que he dicho, lo que hace que yo doble mis rodillas y ore por vosotros es que al final conozcáis al Señor. Que tengáis un conocimiento de Él, de su anchura, de su altura, o sea, que profundicéis en lo que Dios es y que así, pues, esto os ayude. Por ejemplo, mirad esta lista simplemente. Hay tanto
que conocer a Dios, hay tanto que conocer de Dios en la palabra. Dios es nuestro consolador. Dios es nuestra fortaleza, nuestro redentor, nuestra esperanza, es nuestra paciencia, es verdad, es mi descanso, es mi vencedor, es mi luz, es el poder de Dios, es pan de vida, es escudo, es refugio, es fortaleza, es mi Padre, es el autor de la fe, es mi libertador, es mi consejero, mi paz, mi galardonador, mi sanador, es mi escudo, es mi sabiduría, es mi purificador, es mi sombra, es mi resurrección, es quien levanta mi cabeza. Esto es simplemente un botón de muestra. Tanto que descubrir en la palabra de Dios de quién es Dios para nosotros, ¿no? Y creo que lo que está diciendo Pablo es: yo lo que quiero es que descubráis es esto. ¿Quién es Dios realmente? ¿Qué es lo que Dios os ofrece? ¿Quién es Dios para vosotros, no? ¿Por qué a veces andamos tan nerviosos en nuestra vida cuando en la Biblia dice que Él es nuestra paz? ¿Por qué a veces andamos tan preocupados por nuestras necesidades cuando dice que Él es nuestro proveedor? ¿Por qué a veces nos sentimos tan esclavizados de cosas si Dios es nuestro libertador? Etcétera, etcétera, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido, San Agustín de Hipona hizo una oración un día. Dijo: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. ¿En qué sentido lo estaba diciendo San Agustín? En esto precisamente que está ahí arriba. O sea, él lo que decía es: si al final Dios me da estas cosas que es el mismo, consuelo, fortaleza, esperanza, paciencia, descanso, poder, escudo, refugio, etc. Si yo encuentro estas cosas en Dios, ahora que Dios me pida lo que quiera. Pero muchas veces nosotros queremos hacer estas cosas de arriba nosotros. Y lo que dice San Agustín es: Señor, primero dame lo que tú me pides y ahora tú pídeme lo que quieras. O sea, para que yo sienta de verdad que Dios es mi escudo, primero tengo que tenerlo a Él como escudo. Si no, no funciona así. No sé si me explico. ¿Entendéis esta frase de San Agustín, no? Señor, dame lo que pides y una vez yo tengo lo que tú me pides, ahora tú pídeme lo que quieras. Porque ya lo tengo, eres tú en mi vida. Por ejemplo, en este sentido, A.W. Tozer, yo os he recomendado libros de él y os recomiendo cualquiera que consigáis de él, es un escritor excepcional, él ya está con el Señor, este hombre. Hablando de Dios, dijo una vez: cuando yo tomo mi texto y trato de hablar acerca de Dios, me siento como ese insecto. Solo Dios me puede auxiliar. O sea, que él reconoce, ¿no?, que cuando él iba a la Biblia y veía lo que Dios decía e intentaba entenderlo y asimilarlo, decía: pues yo me siento como un insecto, ¿no? Un poco más que un insecto. Así que, Señor, auxíliame tú. Y el otro día yo os puse una foto la semana antepasada que decía, ¿no? La Biblia es el único libro que cuando tú lo abres, el autor está presente. La Biblia es el único libro que cuando tú lo abres, el autor está presente. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, entender que la Biblia no es otra cosa sino que la revelación de Dios. Y Él me tiene que auxiliar. Otro gran escritor, no sé si lo conoce Manuel, John Milton, dijo una vez, cuando escribía un libro, dijo: principalmente oraba y decía: principalmente tú, oh Espíritu, que has preferido antes que todos los templos el corazón honesto y puro, instrúyeme. Un gran escritor, soberbio, ¿no? Y él oraba antes de empezar a escribir un libro: Señor, si yo voy a escribir algo acerca de ti, Señor, instrúyeme. Y eso es lo que nosotros tenemos que también pedirle al Señor cada vez que leemos la Biblia, la estudiemos, que Él nos instruya. Y cuanto más años pasan, peor, más difícil es. A lo mejor a Nicolás o a Natalia, digamos, que llevan poco tiempo, esto es más fácil, porque hay muchas cosas que todavía no saben o que van a leer por primera vez.
Pero cuando has leído una cosa ya 20 veces, 30, muchas veces ya creemos que lo sabemos. Pero tenemos que pedir a Dios que nos instruya. Si no, ¿cuál es el chiste? Como si tú te lees el Quijote a la 10ª vez ya lo sabes de memoria, ya pierde toda la gracia que tiene, ¿no? Pero la Biblia es distinto. Ahora, yo digo, ¿quién puede hablar de los atributos de Dios? Su existencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su trascendencia, etcétera. ¿Quién puede hacer eso y hacerlo dignamente? Yo no. Tenemos claro esto, ¿no? ¿Quién puede dignamente o de una forma segura absolutamente hacer esto? Nadie. Estamos pisando tierra santa, ¿no? Y eso tenemos que aprender también, a quitarnos los zapatos, como Dios le dijo a Moisés, ¿no? Y entender que Dios está aquí, que Dios se revela y que por medio de su palabra lo conocemos. Conocer a Dios es clave porque en la Biblia vemos que el hombre cayó cuando perdió el contacto con Dios o de Dios. Cuando el hombre peca, pierde el contacto con Dios y se aleja de Dios. Dios se paseaba por las tardes allí con Adán y Eva, y cuando Dios llega, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? No estaba. ¿En dónde está Adán? ¿No? O sea, es una manera de hablar, ¿no? Porque Dios sabía dónde estaba, ¿no? Pero, ¿dónde estás? Y entonces ya, pues, tuve miedo, me escondí, ¿por qué? ¿Miedo? ¿Por qué? Entonces ahí está, ¿no? Y el hombre se separó. De tal manera que si el conocimiento de Dios ya no está en la mente, Romanos 1, 21 al 28. Cuando Romanos 1 nos dice Pablo que hay gente reprimió, o sea, el conocimiento de Dios lo reprimieron en sus vidas y en sus conciencias. ¿Y cuál fue el resultado? Pues abandonaron a Dios y siguieron una serie de cosas. Y si Dios pues los dejó y perdieron las costumbres, no sé qué, no sé cuál. Entonces el hombre se descontrola, ¿no? Así que Romanos 1 de alguna forma describe lo que el hombre hace y en lo que vive cuando no conoce a Dios. Pero vamos a ver una cosa, ahora enseguida la decimos, pero, por ejemplo, el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Nombre es sinónimo de persona. Nombre equivale a Dios. O sea, lo que está diciendo es, en ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. O en ti confiarán los que saben cómo eres tú. ¿Cómo voy a confiar en un Dios que no conozco? Muy difícil, ¿no? Tú cuando confías en una persona, humanamente hablando, ¿no? Confías en una persona ya cuando la conoces, a no ser que te mete una puñalada. Entonces ya, pues, ahí ya tú mismo o tú misma, si quieres seguir confiando. Pero normalmente la confianza viene después del trato, ¿no? Del conocimiento. Bien. Nuestra vida cristiana muchas veces hoy ha perdido la espiritualidad que viene de un conocimiento de Dios. Dijo Jesús, esta es la vida eterna. ¿Cómo sigue? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Y al final la vida cristiana es esto. Mirar, hay un denominador común en los grandes avivamientos y es el alto concepto de Dios. Cuando tú lees un libro de avivamiento, normalmente la gente se pierde en ver qué hicieron, qué lograron, cuántos chinos se convirtieron, cuántas Biblias pasó por la frontera de Rusia, no sé qué, y la gente siempre menciona eso. Pero si tú lees con cuidado las biografías que hay de estos misioneros y misioneras, ves algo, y es, tenían un alto concepto de Dios. Dios era para ellos algo distinto, y eso les hizo ir. Y yo os dije que os iba a mencionar. El libro de Isaías, había idolatría, y fue justo cuando el pueblo se fue al exilio. La primera parte se escribe posiblemente, capítulos 1 al 39, cuando el pueblo está todavía en Jerusalén, y la segunda parte, que se le llama el segundo libro de Isaías, posiblemente se escribe para que el pueblo lo lea ya cuando está en Babilonia, ya cautivo, en Asiria, Babilonia.
Y una de las cosas que tú ves en los capítulos centrales del libro de Isaías es el alto concepto de Dios que se presenta. Venían de una idolatría, ¿no? Venían de un, se le llama, ya lo hemos mencionado alguna vez esta palabra, sincretismo religioso. Sincretismo. No es una enfermedad, pero bueno, no un virus, pero el sincretismo religioso es, Israel decía, yo adoro a Dios, ¿no? El domingo, y luego de lunes al sábado adoro al otro. El domingo voy al templo y sirvo a Dios, y durante la semana sirvo al otro, o al Dios que sea. Y perdieron su concepto de Dios. De manera que Dios dice, bueno, tú puedes ir al templo a hacer lo que quieras, pero yo eso no lo recibo. Y cuando el pueblo ya está en el exilio, lo que quiere Isaías, bueno, lo que quiere Dios, evidentemente, a través de Isaías, es que el pueblo, como se dice ahora, no hay que subir el nivel. ¿No se dice ahora eso? Dice, sube el nivel un poco, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Se supone que el pueblo de Dios tiene que subir el nivel. Y así, y lo subió. Porque realmente, históricamente, Israel, lo hemos dicho muchas veces, ya no vuelve a la idolatría, porque ya tenía un concepto de Dios. Y creo que esto es muy necesario para nosotros hoy, ¿no? Subir el nivel. Hay que subir el nivel, hermanos, hermanas. Hay que subir el nivel de Dios. Porque lo que pasa es que la Iglesia ha perdido su alto concepto de Dios y ya no se sabe cómo es Dios. Y su religión o su vida cristiana es escuálida, dice el Tozer, esta es una frase de Tozer, es escuálida, anémica, frívola, mundana, barata. ¿Cuál es el concepto de Dios hoy? No es el que tenía que ser. No es el que tenía que ser. Y pues nuestras vidas van así. Nuestro nivel va de acuerdo a nuestro conocimiento de Dios, al concepto de Dios que tengamos. Si tenemos un concepto de Dios que tolera cualquier cosa, pues voy a hacer cualquier cosa. Si tenemos un concepto de Dios que no pasa nada con lo que haga, pido perdón y ya el Señor me perdona, pues así voy a vivir. Si tengo un concepto de Dios que no pasa nada, que si voy, voy, si no voy, no voy, si leo, leo, si no leo, no leo, si oro, oro, si no oro, no oro, pues nuestras vidas van a estar así, a ese nivel, o sea, no pidamos más. El hecho de la existencia de Dios significa que nosotros como seres humanos somos responsables. O sea, si nosotros fuéramos ateos, ¿no? Pues no pasa nada. Tú eres ateo, no crees en Dios, pues ya está. Solo se vive una vez. Cantaban las azúcares a Montero, ¿no? Moreno, eso, perdón. Las azúcar Montero son las otras dos del PSOE. Azúcar Moreno. Cantaban, solo se vive una vez, así que, o los del Río, ¿no? Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Ya está. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, este era el concepto. Pero en el momento que llegamos a creer en el Señor y Dios es para nosotros una realidad, pues ya somos responsables. Y esto os ha pasado a muchos de vosotros, lo sé, a mí me ha pasado y a muchos de vosotros. Antes de conocer al Señor, tú vivías tu vida. En el momento que tú conoces al Señor, eso, ¿por qué me siento yo mal haciendo esto? ¿O por qué tengo yo temor de esto? Pues es porque ahora conocemos a Dios y ya tenemos un sentido de la responsabilidad. O sea que si hay un creador y sustentador supremo, las criaturas son responsables ante él. Y mirar, un Daniel Webster, un estadista americano, dijo, le preguntaron cuál era el pensamiento más profundo que tenía de Dios, hacia Dios, y dijo, su responsabilidad, mi responsabilidad ante él, dijo él. Pensamiento más profundo que tengo de Dios es mi responsabilidad ante él. Qué distinto, ¿no? Si preguntáramos hoy aquí a nosotros, pues yo mi pensamiento principal, que Dios es amor. Dios es mi amigo. Dios es mi todo. O sea, empezaríamos así a ponernos melancólicos, ¿no? Pero mi responsabilidad ante Él. Cuando estudiemos los atributos de Dios nos vamos a dar cuenta que un Dios que está a este nivel, pues también exige. Cuando veamos su santidad, Él exige. Cuando vemos su bondad, Él exige.
Él no es un Dios que se muestra como un modelo ahí y está ahí inalcanzable. Yo soy Dios, estoy ahí, soy absolutamente inalcanzable y vosotros pues ahí os habíais. No, Él exige de parte nuestra. La creencia determina el comportamiento. La creencia determina el comportamiento. Y ahí está la importancia de tener una visión verdadera y correcta de Dios. Que nuestra visión correcta y verdadera de Dios determine también nuestro comportamiento. Yo sé, no estoy diciendo que estudiemos a Dios y los atributos de Dios y vayamos a ser ya la mamá de Tarzán, ¿no? Pero debe determinar nuestro comportamiento. O sea, si yo tengo una imagen clara de que Dios es santo, cuando yo vea de verdad en la Biblia, que lo vamos a ver pronto, la santidad de Dios, pues a lo mejor la próxima vez a lo mejor me lo pienso, ¿no? ¿Me explico? Cuanto más altos sean nuestros pensamientos de Él, más exaltadas, santas y gloriosas serán nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablemos de la santidad de Dios, Dios dice, sed santos. Claro, ya es que te da no sé qué, ¿no? Claro. Ya es que hablar hoy día de la santidad en la iglesia te da la risa, como decía el otro, ¿no? Es que me da la risa ya. ¿Por qué? Porque hemos bajado el nivel. Hemos bajado el nivel. Primero de Dios y luego como consecuencia el nuestro. Vamos a ver lo que le pasó a Isaías, ¿no? Cuando Isaías vio a Dios. Dijo, uff. ¿Qué dijo? ¿Solo se vive una vez? No. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! El sentido de la responsabilidad. ¡Ay de mí! Porque mis ojos han visto a Dios. Un estudio de las características de Dios, de los atributos de Dios, nos llevará a varias cosas. Primero, a adorarle de una forma más sincera. Adorarle de una forma más sincera. Siempre lo hemos dicho y no nos cansamos de decirlo, ¿no? ¿Qué es la adoración? ¿Entrar por esa puerta el domingo? No, es todo el día, toda mi vida, en todo lo que hago. Eso es adoración. Y yo sabéis que siempre he dicho que el judío, cuando pensaba en adoración, pensaba en su cartera. Es una forma de decirlo, ¿no? Pensaba en su cartera, porque al judío, cuando iba a adorar a Dios, le costaba llevar un sacrificio. Y David dice, yo no me voy a presentar a Dios con las manos vacías. Segundo, a confiar en Él más completamente. De verdad, a ver que Dios, una de las características de Dios es que Él es nuestro proveedor. Y eso viene de las palabras esas, vienen de un Dios todopoderoso. Es a confiar en Él. ¿Cuánto nos cuesta eso, no? Cuando nos va bien, oh sí, yo confío en Dios, claro, por supuesto. Pero cuando vienen los problemas, pues ahí no es tan fácil. Bueno, nadie ha dicho que sea fácil. Pero imposible tampoco, ¿no? Tercero, servirle con más fidelidad. Un Dios extraordinario, amazing, maravilloso, como el que tenemos, se merece nuestra fidelidad. Y vamos a ver, cuando estudiemos la fidelidad de Dios, que llega al punto de que dice de Dios que Él es fiel aún, cuando nosotros somos infieles. Lo dice al revés, pero bueno, he probado vuestra dislexia. Y cuarto, buscar el conformarnos más a Él en todos nuestros caminos. Una pregunta, ¿cómo sabes que conoces a Dios? Yo me acuerdo una vez con este hombre, él es pastor, es escritor también en Cataluña.
¿Cómo se llama este hombre? David Burt. Y hace muchos años, no llevaba yo mucho tiempo de cristiano y me golpeó, me dejó noqueado. Pues llevaba yo un año o menos de cristiano, ¿no? Y yo fui a unas conferencias donde él estaba predicando y él dijo, yo no me acuerdo que estaba predicando, no me pidáis tanto, pero me acuerdo que estamos hablando en el año 87, imagínate, y dijo, todos los que estamos aquí, ¿hemos creído en Dios o creemos que hemos creído en Dios? ¿Y cómo? ¿Todos los que estamos aquí hemos creído en Dios o creemos que hemos creído? Y claro, eso a mí me sacudió, porque yo dije, buena pregunta, ¿no? Y claro, lo típico, ¿no? No, yo sí, claro, yo sí. Pero me sacudió porque me hizo preguntarme ciertas cosas, ¿no? Y afirmarme en ciertas cosas, ¿no? Por eso yo hablé con un par de hermanos, oye, no, mira, tú tienes que ir y ve este texto y tal, y si tú eres creyente, el Señor y el Espíritu Santo y tal. Tampoco fue un problema, ¿no? Gordo, pero sí me he acordado mucho durante muchas veces de esa pregunta. No os la voy a hacer. Bueno, ya os la he hecho indirectamente. Por eso es importante conocer los atributos de Dios y vivir a la luz de estos. Para que cuando nos preguntemos, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Que de verdad sepamos contestar, ¿no? Por esto y por esto y por esto. Vivimos en una generación que no se esfuerza por conocer al único Dios verdadero. Hay una desgana, ¿no? Por conocer al Señor, por leer la palabra, por estudiarla, siempre lo hemos dicho y está bien tirado, ¿no? Que a lo mejor el domingo por la mañana somos 60, 50, 60, un estudio somos 15, 20, la oración, y siempre uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los demás? ¿No? ¿Por qué no hay este deseo en nosotros? Pero eso ya tiene que salir de la persona, ¿no? Ya por mucho que lo animes, pero tampoco es normal que no tengamos todos este deseo, ¿no? Está claro que cada uno tiene su lucha y cada una tiene su lucha, ¿no? Y sus circunstancias. Yo no voy a meter ahí el dedo, ¿no? Porque cada uno, o sea, Dios sabe, ¿no? Y la persona lo sabe. Pero estaréis conmigo en que si no hay mucha a veces, o por lo menos no parece que haya esas ganas, ¿no? A veces mezclamos el conocimiento de Dios con lo que en la iglesia o denominación me han enseñado. O sea, yo conozco a Dios, sí, pues porque lo que me han enseñado. Pero a Dios no se conoce por lo que me han dicho, o por lo que me han hablado, o por lo que he leído. Es por lo que mi experiencia con Él. Esto lo vamos a ver a través de todos los atributos. Los atributos no son otra cosa que revelaciones que Dios hace para decirte cómo Él se relaciona contigo. Muchas veces hemos dicho, bueno, este es el evangelio que nos enseñaron, ¿no? Pero no se sabe justificar con la Biblia en la mano. Y se recurre al siempre, nunca, y al final, incluso una denominación, una idea puede estar sustituyendo a Dios, ¿no? Yo no puedo basarme en mi relación con Dios por lo que me han enseñado, lo que he vivido, sino por lo que vivo hoy con Dios. Dios no tiene sustitutos en este sentido. Y lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia siempre y verlo. ¿Qué son los atributos? Bueno, un atributo es una característica propia de una persona. Es algo que es parte esencial de su naturaleza. Eso es un atributo. Un atributo es una característica tuya. Por ejemplo, pues esta persona es mala, ¿no? Pues eso es un atributo. Un atributo malo, pero es un atributo. O esta persona es buena, pues es un atributo bueno, es decir, es una parte esencial de su naturaleza. Esa persona es así. Y a veces incluso de una persona buena decimos, yo no entiendo por qué puede ser tan buena esta persona. O yo no entiendo cómo puede ser tan bicho esa persona, ¿no? Tan malo o tan mala. Bueno, pues es que es su naturaleza. Así que cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de las características propias de Dios.
Esto en plan coloquial. Por ejemplo, el teólogo Berkov define los atributos de la siguiente manera. Ahora aquí ya subimos el nivel. Él dice, los atributos de Dios, no es tan difícil, son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, en la providencia y en la redención. O sea, son sus perfecciones. Muchos teólogos, en vez de decir atributos, dicen perfecciones, porque entienden que decir atributo no le califica a Dios, ¿no? Sino que es una perfección. Cada atributo en Dios es una perfección. Bien, pues son sus perfecciones que son reveladas en la Biblia o por ejemplo, en la naturaleza. La naturaleza es algo que revela un atributo de Dios. ¿Cuál es? Muy bien, por aquí, por aquí. Es un Dios creador. Tú ves la naturaleza y dices, esto lo ha hecho Dios. Pues esa naturaleza está revelando la creación. O por ejemplo, la cruz, que es una obra de Dios, no una característica de Dios, nos revela un atributo de Él. ¿Qué atributo nos revela la cruz? El amor. Por ejemplo, la cruz también nos revela la justicia de Dios. También, eso lo veremos. ¿Entendéis, no? O sea, son perfecciones de Dios que son reveladas en la Biblia. ¿Todos lo hemos entendido? ¿Pedro? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante conocer los atributos de Dios? Bueno, bien es cierto que la única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Eso está claro. Para conocer a Dios es a través de Cristo, ¿no? Y que la única forma de conocer a su Hijo es a través de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero también es cierto que sus atributos nos arrojan luz para entender quién realmente es Dios. Para tener una relación saludable con Dios, viene como resultado de un conocimiento saludable. Es decir, ¿por qué es importante conocer los atributos de Dios? Bueno, primero porque hemos conocido a Dios a través de Cristo, ¿no? Al Padre a través de su Hijo. Pero ahora tenemos que conocer cómo es Él. Y, por ejemplo, ¿cómo es y quién es Dios? Bueno, sus atributos lo definen. Por ejemplo, Dios es uno, pero es una triunidad o la Trinidad. Dios es uno, pero son tres personas. Lo vamos a ver el primer atributo. Es espíritu, pero es una personalidad. O sea, Dios es espíritu, Dios no tiene forma, pero es una personalidad, es una persona, es alguien. No es una fuerza, un viento, No, es una persona, es alguien, un ser, pero es espíritu. Es incomprensible, pero es conocible. La Biblia nos dice que, o sea, si Dios lo pudiéramos nosotros meter en nuestra cabeza, sería un Dios muy pequeño, ¿no? Pero al mismo tiempo se puede conocer. Es conocible Dios, es reconocible, ¿no? Las Escrituras. Es amor y misericordia, pero también es ira y justicia. Esto vamos a hablar ahora en un momento, si nos da tiempo, claro. Él es autoexistente. Eso está implícito en la palabra Jehová, o en la palabra cuando Dios le dice a Moisés, si me dicen quién me envía, ¿qué les digo? Yo soy. Es el Dios Claro, Moisés tenía dudas de que le fueran a creer. A mí siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque es como diciendo, bueno, Señor, yo voy a ir allí y no me van a creer, entonces, ¿quién le digo que tú eres? Y ahora le dice, tú dile que yo soy el autoexistente. Y yo, si soy Moisés, digo, muy bien, gracias, Señor, porque autoexistente. Nosotros no podemos entender eso. Él ha existido siempre. Es autoexistente. No necesita de nadie ni de nada. No necesita de nosotros.
ni de nada. No tiene necesidades. Siempre ha existido, existe y existirá. Él es yo soy, es un presente. ¿Yo puedo entender eso? Es trascendente e inmutable. O sea, es trascendente, ¿no? Trasciende todo lo que nosotros podamos llegar a conocer de Él. Incluso eso lo trasciende. No sé si recordáis, en un momento que... Perdón que me salgo ahí del enfoque. No sé si recordáis que don Guillermo McKernon, que por cierto está todavía vivo, porque estuvo en junio un par de... Hombre, no os riáis, porque algunos me habéis preguntado, ¿vive todavía? Bueno, pues él nos dijo que lo que conocíamos nosotros de Dios era, imaginaos esta pared, ¿no? Esta pared aquí, ¿vale? Esto es todo lo que Dios es, todo lo que Dios significa. Pues nosotros conocemos ahí un punto. Y nada más. No conocemos nada más. O sea, Dios trasciende lo que somos, lo que pensamos, y de eso vamos a ver, porque esa es una forma en la que muchas veces Dios se dirigió a Israel, ¿no? Cuando Israel creía que lo sabían todo de Dios y lo controlaban todo y eran el pueblo de Dios y fíjate tú no sé qué y nosotros somos hijos de Abraham somos y todo esto, ¿no? Y Dios le tiene que decir a través del profeta Malaquías, desde donde el sol sale hasta donde se pone, en aquel entonces era todo, desde donde el sol sale hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones. ¿Vais a entender vosotros lo que yo hago? Yo trasciendo vuestras mentes, vuestros planes, todo. Isaías, un libro que ellos van al exilio y Dios les dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son. Y ese versículo lo usamos para decir, mira, qué caminos el Señor tiene para ti. Pues no es el contexto. Porque el contexto, esos caminos tan altos y tan sublimes que a veces, busca los caminos de Dios, que hemos oído muchas predicaciones de eso, ¿no? Pues ese camino de Dios era el exilio, 70 años. El exilio, 70 años. Dios es omnipotente. Omni es un término que significa no ovni, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, todo presente, o sea, está presente en todos los lugares, omnisciente, todo lo conoce. Es una palabra que se añadió, ¿no? para que nosotros pudiéramos entenderlo. Es justo y fiel. O sea, imaginaros que Dios solo fuera justo. ¿Os imagináis? Alguno ni lo quiere pensar, ¿no? Pero es fiel también. Y él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ver, ¿no? Él no puede negarse. Él puede ser justo y fiel al mismo tiempo. A lo mejor nosotros no, pero Él sí. Vamos a ver cómo sus atributos funcionan, de qué manera funcionan. Yo creo que eso lo vamos a ver el martes que viene, si Dios quiere. Es creador y sustentador. Creador y sustentador. No solamente crea el universo, sino que lo sostiene. ¿Recordáis Hebreos cuando dice, en otros tiempos a los padres nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, y ahora dice una serie de características. Y dice, Él es el sustentador del universo. Y la palabra allí, sustentador, es una palabra griega que significa llevar hacia un lugar. O sea, Dios no creó el mundo y a los seres humanos y nos dijo, pues ahí ve lo que hacéis. No, Él crea este universo y lo sostiene. O sea, lo lleva hacia donde Él quiere y donde Él, en su voluntad soberana, determina. Es juez y señor soberano de todo y de todos. Juez y señor. Es soberano.
Os va a encantar cuando estudiemos esto. Porque yo sé que algunas personas, cuando piensan en la soberanía de Dios, pues como que no les cae muy bien esto. Un Dios soberano, pero a nosotros sí. Vamos a ver que tener a un Dios que es soberano, pues nos va a ayudar un montón. Por ejemplo, en los 5 minutos que nos quedan, el Catecismo de Westminster dice así. O sea, tardaron mucho tiempo para escribir esto, parece muy sencillo, pero tardaron tela para escribir esto. Porque ¿cómo definir a Dios? Pues ellos dijeron, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. ¿Qué es inmutable en su ser? Que no cambia. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Al final, el Catecismo de Westminster, para definir a Dios, ¿qué hace? Mencionarnos sus atributos más importantes, ¿no? Y de los que puedes explicar quién es Dios, cuáles son sus planes y qué hace Él. Es muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Moisés dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Lo que decíamos antes. Y respondió Dios y le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, pues, o sea, el de antes, me envió a vosotros. Ahora pensando en el estudio que vamos a hacer en los atributos de Dios. Les dices, yo soy el que soy. No soy el que tú quieres que yo sea. O el que a ti te parece que yo tengo que ser. Yo soy el que soy. Le dices a Faraón eso. Que los otros dioses, él podrá hacer con ellos un pandero. Y podrá manipularlos. Y podrá llevarles sus ofrendas y sus cosas y hacerles sus orgías. Y ahora estos dioses, Ra y quien fuera, pues yo no. Yo soy el que soy. No el que Faraón quiera, ni el que tú quieras, ni el que Israel quiera. Y una de las cosas que nos van a enseñar los atributos de Dios es esta. Que Dios es el que es. El que es Él, no el que yo quiero que Él sea. ¿Me explico? Y esto es muy profundo, pero muy fácil al mismo tiempo. Cuando estudiemos juntos los atributos de Dios, ¿quién es Dios? Es el que es, no el que yo quiero que sea. Y a veces me va a caer mejor o peor. Y a veces lo voy a entender o no. O a veces voy a estar de acuerdo o no. Pero Dios es el que es. Y ahí tenemos que ser honestos y ver de verdad en la Escritura quién es Él y qué es lo que la Escritura nos revela de Él. Esta respuesta de Dios a Moisés, Él se define literalmente como el que es, el que soy, el que siempre será. Yo soy. O sea, es un presente continuo. Yo fui, yo soy, yo seré. Dios no mira mi vida en lo que va a pasar mañana o en lo que ha pasado ayer. Dios mira mi vida hoy. Dios es un Dios presente. No está ni en el pasado ni en el futuro. No es un Dios que está pensando, uy, ¿me habré yo equivocado con Carmen Pele? O no está pensando, uy, ¿haré yo lo correcto con Ana? No, Él es presente. Yo soy el que soy. Hoy soy el que soy. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? En este sentido, por ejemplo, me parece que uno de los consejos que mejor dijo Jesús y que, a mi modo de entender, conecta con esto es, baste cada día su propio afán. En un contexto donde la gente habla de la preocupación es tanto preocuparme por lo que ha pasado como por lo que va a pasar. Baste cada día su propio afán. Dios es, yo soy. Mañana no sabemos.
Dios es hoy. ¿Mañana vamos a estar aquí? Probablemente. O probablemente no. Esto nos revela también de Dios su autoexistencia, su inmutabilidad y su eternidad. Moisés presentó con gran claridad y orden los atributos de Dios. Bueno, lo escribió, ¿no? Pero es una revelación de Dios. Dice Éxodo 34, y pasando Jehová delante de él, proclamó. Esto es como hemos visto la definición de Dios de Berkhof y del Westminster, y esto es como Dios definiéndose a sí mismo. Y dice, ¿quién es Dios? Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita al tal. En el contexto, cuando pensamos en esto, Dios ha dicho, yo soy presente, autoexistente, inmutable, no cambio. Y ahora cuando Él se describe, tenemos que entender esto a la luz de esa declaración. O sea, cuando Él dice, yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia en verdad, guarda misericordia, perdona, no tiene por inocente, visita, todo eso es al mismo tiempo. Porque la semana que viene vamos a empezar con la unidad de Dios. O sea, Dios es todo al mismo tiempo. No es misericordioso y se olvida de ser justo. No es fuerte y ahora hace misericordia a millares. No perdona, pero ahora de repente visita la iniquidad. O sea, ¿es bipolar Dios? ¿Se ha vuelto loco? No. Esto lo dice porque Dios es todo al mismo tiempo. Los atributos de Dios, hemos dicho, ¿no? Definen quién es Él. Y todo lo que tú veas de Dios en la Escritura es todo al mismo tiempo en Dios. Ahora, nosotros no somos así. Porque nosotros a veces, pues, somos muy amorosos y nos olvidamos de ser justos, ¿no? O al revés. Dios no. Dios no se olvida de ser lo que es. Lo que vamos a ver es que Él es todo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Con eso termino. Nosotros tenemos que estudiar los atributos de Dios por separado, no podemos estudiarlos todos a la vez, juntos, entenderlo. Ya tenemos que ir, pues paso por paso, ¿no? Ver su santidad, ver su bondad, ver su omnisciencia, ver lo que sea, ¿no? Su bondad, ir viéndolo, ¿no? Poco a poco. Pero que tengamos claro esto. La semana que viene vamos a dedicar un tiempo a explicar esto, ¿no? Que Dios es todo al mismo tiempo. A todos sus atributos, todo lo que tú leas de la Biblia, define quién es Dios en ese momento y es todo en ese momento, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Ahora, eso vamos a ver el valor que tiene. Porque cuando yo meto la pata, ¿no? Dios tiene que ser justo. ¿Sí o sí? No, sí. Dios tiene que ser justo, pero Él no se olvida y no puede dejar de ser amor al mismo tiempo. Nosotros no podemos hacer eso. Vamos a ver que Dios sí. Y ahí está la grandeza, ¿no? De conocer a Dios. Y ahí por eso Daniel nos decía, ¿no? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque cuando tú, por ejemplo, cuando yo meto la pata y peco y Dios no me parte con un rayo, sino que me perdona, pues eso tiene un valor enorme para mí. Tiene un valor enorme para mí porque puedo conocer lo que es Dios en ese momento, ¿no? Lo que es para mí, y eso me ayuda, y tantas otras cosas. Bien, el tema de la unidad de Dios lo vamos a dejar después. Para la semana que viene, no sé si hay una pregunta, sí. Bueno, sí hay alguna pregunta.
Bueno, todo más o menos claro. Bien, pues vamos a orar entonces. Yo no os voy a forzar a preguntar, yo pregunto. Si no queréis preguntar, pues nada. Vamos a pedir a Jerónimo, por favor, que tenga una oración para terminar.